Ah, pues entonces nadie murió en la cruz del Calvario. Jesús. No resucitó. Yo no he dicho que no resucitó. Pero resucitó o no resucitó. Yo no he dicho que no resucitó. Resucitó. Eso lo dijiste tú. Pero respóndeme si resucitó o no resucitó. Eso lo Porque dijiste si tú, tú. óyeme, si tú no crees en el nacimiento de Jesús, Yo creo que Jesús, José y María tuvieron relaciones sexuales y de ahí nació Jesús. Pero no hay un Como yo fundamento. creo. Les cuento lo que parece ser que está, digamos, motivando a este señor. Les cuento brevemente. Parece que tiene que ver con eso, ¿no? Dentro de la iglesia protestante, sobre todo luterana, nació un hombre llamado Rudolf Karl Bultmann. Él comenzó con lo que se conoce actualmente el racionalismo bíblico. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Vamos directamente al video que me han enviado. Seguramente es una cuestión controversial. Es un video larguísimo, pero me han dicho que vea desde el minuto 35 en adelante, unos 5 minutos más o menos hacia adelante. Vamos a verlo y vamos a ir reaccionando. Presten mucha atención. Veamos. Pónganse a estudiar, hagan sus investigaciones. El que era obra del Espíritu Santo fue el que fabricó Roma. Fabricó Roma. Claro, Roma le hizo creer al mundo que es Jesús, el Espíritu Santo lo engendró, ¿verdad? Y ya, y que José no tuvo participación, o sea, porque así fue que justificó que él era 100% Dios y 100% hombre. Escúchame, yo no te Esa es la forma de justificar. Permiso. Una cosa es por eso dije hace un ratito atrás. Hay una. ¿Ese señor de dónde salió? ¿Qué está diciendo? Que el que fue concebido por obra del Espíritu Santo fue el que fundó Roma. No sé si esto es conveniente. Según me decía, él es un pastor protestante. Un pastor protestante. Si algún protestante por aquí lo conoce, por favor, me puede confirmar quién es realmente él. Muchas gracias. Vamos a seguir viendo. Pero ya de lo que va diciendo es descabellado totalmente. Veamos en qué se basa para decir esto. Ojalá que lo mencione. Una diferencia muy grande entre Jesús y Cristo Jesús. Claro, Jesús fue el hijo de María que existió de verdad. Cristo fue la fabricación. Ya esto de la diferenciación entre Jesús y Cristo Jesús, bueno, sí hay un matiz allí que se ha reflexionado siempre. Cuando se menciona a Jesús, se hace referencia a la humanidad de el verbo encarnado, ¿no? Jesús, al verdadero hombre. A Cristo, en cambio, hace referencia a la divinidad de el verbo encarnado, ¿sí? Y cuando se dice Jesucristo, se hace referencia a sus dos naturalezas. Es decir, que la mención Jesús, Cristo y Jesucristo hace mención de la naturaleza, ya sea humana, divina o de las dos, pero siempre de la única persona, la segunda de la Santísima Trinidad. ¿Se entiende esto, no? Hay una distinción de naturalezas, una humana y una divina, pero hay una única persona. Esas dos naturalezas que están en esta única persona del Verbo encarnado. Jesús a su naturaleza humana, Cristo a su naturaleza divina y Jesucristo a la naturaleza humana y divina que está presente en esta única persona. De Roma. Ah, pues entonces nadie murió en la cruz del Calvario. Jesús. No resucitó. Yo no he dicho que no resucitó. Pero resucitó o no resucitó. Yo no he dicho que no resucitó. Resucitó. Eso lo dijiste tú. Pero respóndeme si resucitó o no resucitó. Eso lo Porque dijiste si tú, óyeme, si tú no crees en el nacimiento de Jesús, yo creo que Jesús, José y María tuvieron relaciones sexuales y de ahí nació Jesús. Pero no hay un Como fundamento. yo creo, Ajá. creen. Bueno, eso es respetable, digamos. Si alguien, un protestante o cualquier persona no católica cree que Jesús fue concebido por la participación de José, pues es respetable, ¿no? Bueno, no tiene fe, no ha leído la Biblia quizá, no ha profundizado la doctrina de los padres de la iglesia, por ejemplo. Es respetable hasta ese punto, ¿no?
evidentemente si es pastor, y ahí es una cuestión muy fea, ¿no? Porque inclusive los mismos pastores creen que realmente Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo porque la Biblia lo dice, ¿no? Pero veamos con qué nos sale. Todos los académicos. Ajá. ¿Cuál es académico? Los académicos, todos. Lo de la línea tuya. No, la línea mía no. No, porque, oye esto, aún dentro de la misma iglesia católica, los estudiosos ya llegaron a la conclusión. Ojo a esto, está hablando de la Iglesia Católica. Veamos. ¿A qué conclusión llegaron dentro de la misma Iglesia Católica? Dice. De que Jesús era hijo biológico de José. Y eso es un tema superado. Todo el que... No puede ser. Dice que es un tema superado. No, eso sí está... Realmente, ¿alguien me informa el nombre de él, por favor? Muchísimas gracias, ¿ya? Sí, para nada. Está mal, pero muy mal, ¿no? Como que dentro de la Iglesia Católica es un tema superado determinar que Jesucristo ha sido concebido por participación de San José. No. Para nada, para nada. Les cuento lo que parece ser que está, digamos, motivando a este señor. Les cuento brevemente. Parece que tiene que ver con eso, ¿no? Dentro de la iglesia protestante, sobre todo luterana, nació un hombre llamado Rudolf Karl Bultmann. Él comenzó con lo que se conoce actualmente el racionalismo bíblico, que sobre todo tuvo su auge a principios del siglo XX, digamos 1900, 1950, más o menos, ¿no? Entonces allí se comenzó una especie de desmitificación de algunos textos bíblicos, o mejor dicho, de toda la Biblia. ¿Qué significa esto? Que llegan a determinar que son solamente mitos lo que está ahí en la Biblia. Todo lo que está allí ha sido solamente un constructo de una comunidad que no fue escrito por el apóstol que vivió con Jesús, que estuvo con él, sino más bien después de muchísimos años, por ahí personas dijeron, bueno, vamos a inventarnos esto de la religión católica y vamos a escribir. Y así una comunidad ha escrito la Biblia, por lo menos los textos del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces vienen los textos, por ejemplo, de Jesús caminando sobre las aguas, Jesucristo multiplicando los panes, Jesucristo que resucitó, la concepción virginal de la Santísima Virgen, y entonces dicen, como esto es racionalmente incomprensible, por eso es racionalismo bíblico, como es racionalmente incomprensible, no podemos explicarlo con la razón, sencillamente es un mito, eso no es verdad. Y quitan todo lo divino, quitan todo lo sobrenatural, quitan el milagro del texto. Sería respetable también y hasta loable, ¿no?, que la ciencia estudie el texto bíblico, utilice el método histórico crítico, entonces determine qué cosas pues se pueden asegurar según este método que son realmente así a nivel racional, a nivel científico, pero también el método histórico crítico y cualquier otra ciencia natural evidentemente tiene sus límites y tiene sus parámetros. Cuando ya quieren hablar de Jesucristo, el Jesucristo de la fe, Jesucristo Dios, ya no solamente el hecho de que realmente vivió, que realmente murió, inclusive científicamente hay indicios muy grandes, muy fuertes que nos apuntan a que realmente resucitó. Estoy hablando a nivel solamente racional, ¿no? Sin embargo, hasta un punto llega la razón y la ciencia, y luego ya da paso a la fe. El creyente sabe que aunque mi razón no puede alcanzar a entenderlo todo sí me apunta a que es lógico, atención a esto, lógico y entonces también racional, dar un paso de credibilidad hacia la persona de Jesucristo, en el cual puedo encontrar algo que va más allá de mi sola razón, es decir, Dios. Es decir, sobrenaturalidad, es decir, milagros. Y así también los textos bíblicos. Los textos bíblicos tienen hechos, tienen relatos, que si racionalmente no puedo entenderlos y explicarlos a cabalidad, si la lógica de la fe, en cambio, me llega a decir o a determinar que tranquilamente esto puede ocurrir, porque los milagros suceden, porque los milagros pasan, porque Jesucristo era Dios y entonces podía hacer esto y esto otro. ¿Se entiende? Entonces lo que pasa con estas interpretaciones racionalistas es que utilizan el método histórico crítico solamente esto para determinar a la persona de Jesucristo en este caso. Y entonces, claro, todo lo que sea racionalmente inexplicable,
pues sencillamente debe ser un mito. Eso no es verdad. Entonces él está hablando también de esto y dice, ¿cómo nació Jesucristo? No pudo haber nacido solo de María. Y como es irracional, como no, más que irracional, porque no es que sea irracional, sino que no se puede explicar con la razón, mejor dicho, entonces que el Espíritu Santo la haya participado, mejor dicho, para que ella concibiera, como no puede esto explicarlo científicamente, racionalmente, entonces dice, no. Y la única opción es que haya sido hijo de José, porque estaban supuestamente casados. ¿Se entiende? Y eso se aplica a todos los textos de la Biblia. Así nos quieren meter gato por liebre. Así viene por ahí un experto supuesto diciendo, ya sea sacerdote, ya sea seminarista, religioso, ojalá que ningún obispo, algún protestante como el que está aquí, por ejemplo. Entonces viene con sus cositas y dice, ya como he estudiado el método histórico crítico, entonces se vuelve racionalista bíblico y comienza a interpretar la Biblia solamente así. Todo lo que sea sobrenatural, no. Milagro, no, y así, ¿no? Entonces se entiende, ¿no? Entonces eso es lo lamentable de estudiar puramente racionalmente, disculpen que lo diga así, puramente racionalmente a la persona de Jesucristo. A la final se cae en estas aberraciones contra la fe, ¿no? Sigamos viendo. Que habla del Cristo de la fe y el Jesús de la historia, todo el que habla del Jesús de la historia sabe que ese muchacho era hijo biológico de José. Ya va por ahí, ¿no? O sea, solamente está haciendo el estudio, digamos así, puramente histórico, pero él menciona también el Cristo de la fe, ¿no? Entonces, ahí, cuando se estudia el Cristo de la fe y el Cristo histórico llega hasta un punto y luego nunca va a poder, por ejemplo, hacer un estudio psicológico de Jesucristo, ¿no? Porque es Dios, va más allá de una ciencia que quiere estudiarlo, ¿no? Entonces, la ciencia llega hasta un punto y luego la fe, ese es el Cristo de la fe, el Cristo total, que también es histórico, que involucra a la humanidad y su divinidad, es el Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando ya se lo estudia así, evidentemente uno, con el acto de fe, pues cree en la sobrenaturalidad y en lo que dice la Sagrada Escritura, que además, pues es evidente que tuvo que haber sido así, no solamente por el hecho mismo, sino también por los efectos que se dan en la historia y por lo que nosotros vivimos como cristianos, que reconocemos la actuación realmente de Jesucristo en nuestra vida. Escúchame. Y en el bautismo es donde el Padre los recibe. Escúchame. Oye. No. Yo difiero contigo ahí, escúchame. La misma Biblia te lo está estableciendo en el mismo Mateo, pero déjame terminar de leer. Termina. Dice, el nacimiento, después de que tú leíste las 14 generaciones, hasta el verso 17, dice el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Antes de que, ¿qué? O sea, antes de concebir, a tener una intimidad, una relación. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, o sea, divulgar en la calle y pensar que ella le había sido infiel, quiso dejarlo secretamente. ¿Por qué? Porque le fue revelado por el Espíritu. La Biblia tuya y la mía dice que lo que es de la carne, carne, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Verdad? O sea, la Sagrada Escritura es clarísima en eso, no hay que explicar mucho, ¿no? Eso es clarísimo, que el texto dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es innegable, ¿no? Veamos si dice alguna cosa más interesante o si no, creo que hasta ahí llegaba el video. Veamos. O sea, tú sí puedes creer, yo sí puedo creer que José es el padre de Jesús. Cuando se lo atribuimos biológicamente, es porque José asume una responsabilidad por revelación. No porque tuvo una relación íntima con ella y concretizó que ese era su hijo. No creo en eso. Ah, bueno, yo no creo en eso. El padre biológico de Jesús. Yo no creo en eso. Cada loco con su tema. Ustedes se llegan. Bueno, ahí ya cae él en un irracionalismo, en una ilógica total, ¿no? Porque entonces dice, cada loco con su tema. No, pero a ver, el texto dice eso. A ver, si eres un pastor o no sé si realmente lo es, si es un creyente, no sé, ya estoy poniendo en duda eso. Si es que eres un pastor o un creyente, pues ahí está la Biblia, demuéstralo. Y si es que no puedes hacerlo y luego al final dices, no, pues que cada uno crea lo que quiere y cada uno es loco con su tema, pues ahí ya caemos en lo que dicen los niños pequeñitos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no?
¿Pero por qué? ¿Por qué no? Y se cae en ese sinsentido, ¿no? Eso es un poco lamentable, ¿no? Gane su paganismo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién inspecciona la creación? Déjame explicarme. Ahora, Jairo está loco. Dice el niño, volvamos al Génesis. Oigan esto. Bien, creo que solamente hasta ahí ya comienzan a hablar de otros temas. Quizá de lo que nos toca a nosotros como católicos justamente de este punto. Bien, creo que la cosa está muy clara, solamente quería reaccionar por si acaso ven por ahí algún video así, entonces tengan esto clarísimo, ¿no? El texto bíblico en Lucas está totalmente, pero totalmente clarísimo, y los que caen en ese racionalismo bíblico ya en cuanto al estudio histórico crítico de la persona de Jesucristo, pues deben estar siempre abiertos, si son personas de fe, pues a lo trascendente, a lo sobrenatural, a sabiendas de que este método solamente nos va a hablar de Jesucristo en cuanto hombre y que nos va a decir cosas con límites, y que luego el Cristo de la fe, el Cristo íntegro, el total, ¿no? El histórico y sobrenatural, el humano, divino, este Cristo sobrepasa un análisis puramente científico, y entonces los creyentes pues reconocemos la presencia y la actuación de Dios mismo en él, porque él mismo es Dios, ¿no? Entonces eso es clarísimo, ¿no? Disculpen que lo repita tanto, pero es que me parece algo pero tan casi de niños, ¿no? El hecho de confundir esto, ¿no? Confundir la cuestión científica, histórico, crítico, el análisis me refiero, el racionalismo, ¿no? Con la cuestión de la fe y todo, es como una ensalada mal hecha, ¿no? Qué feo, ¿no? Bueno, sencillamente eso, permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, nos mantenga siempre firmes en la pureza de la fe, en la doctrina auténtica revelada por nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.